Bienvenidos a la presentación editorial del libro La jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades, reflexiones en relación con el levantamiento del velo corporativo, escrito por el profesor William David Hernández Martínez, en coedición por Tirant lo Blanche y la Universidad de La Sabana. Les agradecemos a todos por su asistencia. Soy Ana Sofía Balbuena Ramírez y los estaré acompañando en esta actividad como su maestra de ceremonias. La agenda que desarrollaremos hoy es la siguiente. Primero, palabras de bienvenida a cargo de Vicente Benítez Rojas, director, profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Segundo, palabras de bienvenida del autor, William David Hernández Martínez, profesor investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Tercero, comentarios acerca del levantamiento del velo corporativo en el ejercicio del derecho de voto a cargo de Darío Laguado Giraldo, profesor experto en Derecho Societario. Cuarto, presentación general del libro a cargo de Jorge Oviedo Albán, director del Departamento de Derecho Privado de la Empresa y los Negocios de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Quinto, comentarios acerca del abuso del derecho en ejercicio del derecho de voto a cargo de Mariana Bernal Fandiño, profesora investigadora de la Facultad de la Universidad de los Andes. Sexto, comentarios acerca de la Business Judgment Rule a cargo de Pablo Córdoba Costa, profesor investigador en Derecho Societario de la Universidad Externa de Colombia. Séptimo, cierre del evento. Entonces, comencemos con el desarrollo de la agenda. Primero, palabras de bienvenida a cargo de Vicente Benítez Rojas, director de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Muy buenos días a todas las personas que están acá. Mi saludo va a ser muy breve porque la idea es escuchar a los expertos y a las expertas en Derecho de Sociedades, yo no lo soy. Para mí es un gusto estar acá presentando la primera publicación del profesor Dr. William Hernández con nosotros, con la Universidad de La Sabana, que espero no sea la primera, seguramente no va a ser la última, William. Agradezco a William, a la editorial Tirant lo Blanche y a la Dirección de Publicaciones de la Universidad de La Sabana por embarcarse en esta veces odisea que es publicar un libro, ¿no? No es solamente escribirlo, sino que detrás de esto hay sacrificios personales, familiares, hay una filigrana que los editores seguramente conocen muy bien, que ojalá esta relación con esta editorial entre la universidad y esta editorial continúe. Mi agradecimiento muy cordial también al doctor Pablo Córdoba, al doctor Darío Laguado Monsalve, a la doctora Mariana Bernal y al doctor Jorge Oviedo, director del departamento, que todos tuvieron seguramente una contribución esencial, especialmente Jorge, que le abrió las puertas a William y que le permitió en su agenda investigativa desarrollar este libro. Yo quisiera decir algo muy breve de William y del libro, y con esto cierro, y hay una frase que le atribuyen a Kissinger, el antiguo secretario de Estado de los Estados Unidos, que falleció hace unos pocos meses. Cuando a él lo nombran en ese cargo, él había sido algo así como director de profesores en la Escuela de Gobierno de Kennedy en Harvard. Le preguntaron que si ese trabajo era muy difícil, el trabajo de secretario de Estado, que ustedes saben es la secretaría más importante en el gobierno norteamericano. Y él contestaba, no, para nada, yo ya fui director de profesores en una universidad, entonces esto es mucho más sencillo. Y lo digo es porque los profesores somos criaturas distintas, atípicas, y yo tengo que decir que en el caso de William, digamos, mi trabajo me lo ha facilitado muchísimo William. William es una persona, no le aplica la frase de Kissinger a William, William me lo ha facilitado porque desde estamos muy contentos en la universidad con la incorporación de William, desde su labor docente, investigativa, gestión académica, es el hombre orquesta de la facultad que nos ayuda con todo, así que William, muchísimas gracias por esa disposición que se refleja en este libro. Y finalizo con un comentario en relación con el libro. Yo no soy experto en Derecho de Sociedades, así que no voy a decir, yo procuro no hablar de lo que no sé y hablar de lo que sé, y algo de lo que sé es de Derecho Comparado y de Educación Jurídica Comparada. Y a mí me parece que este libro se diferencia, tal vez es uno de los pocos, no sé si sea el único, pero sí seguro uno de los pocos, en los que uno va a encontrar una diferencia con las aproximaciones tradicionales al derecho de sociedades. No es un manual, se parece mucho a un casebook, de esos que existen en las jurisdicciones anglosajonas, particularmente en los Estados Unidos, donde lo que uno va a encontrar son problemas prácticos. Claro, los conceptos son importantes, la tradición continental sigue siendo muy, muy importante y con eso no quiero, digamos, infravalorarla, pero sí
esta es una aproximación fresca, distinta, donde uno va a encontrar, digamos, formas prácticas de aproximarse al derecho de sociedades. Y lo hace un experto en dos cosas, en derecho de sociedades y en análisis jurisprudencial, así que van a encontrar allí una gran obra. Ya el próximo paso, William, es que nos toca a todos, el reto es volverlo más interdisciplinar, más intersectorial, que en eso estamos trabajando en la Academia Jurídica. Pero bueno, eso ya será para tu segundo libro. Muchísimas gracias a todos por estar acá nuevamente y les doy la palabra a los expertos. Bueno, muchas gracias. Continuemos con las palabras de bienvenida del autor, William David Hernández Martínez, profesor investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. En primer lugar, expresar un agradecimiento a Dios, a mi familia y a todos ustedes por estar hoy acá. Es un momento muy emocionante y creo que es el momento en el cual, más que hablar, que hablaremos algo del libro, tomaremos unos minutos, es hablar de cómo nació y de por qué nos acompañan hoy los expertos que nos acompañan. Un agradecimiento a la editorial Tirán lo Blanche, a la Universidad de La Sabana, que me permitieron publicar este libro, y les cuento un poco de cómo nació. El libro nace a partir de un hito. Hablábamos hace poco con el doctor Laguado de que Colombia es un país de hitos, y a los profesores y a los colombianos nos gustan los hitos. Celebramos los 5 años de profesor, los 10 años en la universidad, los 20 años de la ley, los 50 años como república, los 100 años como república, y este nace de uno de esos hitos. Son los 10 años, los 2 lustros de un juez especializado que es la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades. Antes de que existiera esa delegatura, Colombia tenía un sistema societario jurisprudencial muy centrado en algunos jueces, pero principalmente de naturaleza arbitral. Y creo que ahí el arbitramiento hizo una gran labor, pero no habíamos logrado consolidar grandes líneas jurisprudenciales a nivel societario. Con la llegada de la Superintendencia de Sociedades, las competencias jurisdiccionales que le atribuyen, empieza a trabajar temas distintos, empieza a innovar desde cada una de las sentencias, a tratar temas, a formular problemas, a dejar otros temas abiertos y a movilizar y sobre todo a llevar el derecho de sociedades a otro punto. Antes del nacimiento de la delegatura, teníamos el Código de Comercio, la Ley 222, algunos cambios en relación con el tema de insolvencia, teníamos la Ley 1258, pero los grandes cambios habían sido de carácter legislativo. Esto nos permite una nueva visión y es la razón de ser del libro. Muchos de los temas que acá se tratan en el libro han sido abordados desde distintos campos. El doctor Pablo Córdoba, como experto en Derecho Societario de la Universidad Externado, ha escrito sobre varios de ellos. Hoy nos va a acompañar tratando uno de ellos, que es la Business Judgment Rule y su relación con el tema de la responsabilidad de administradores. La doctora Mariana, en temas de derecho civil, ha abordado el tema del abuso del derecho y ese cambio de la noción del abuso del derecho y cómo ha venido impactando distintos ámbitos del ordenamiento y pues acá encuentra uno de esos ámbitos adicionales. El doctor Laguado es un experto en derecho societario y derecho financiero, entonces seguramente va a tener más de un comentario para realizar en relación con los capítulos y sobre todo de los problemas que quedan, porque una de las características del tema y de la investigación en derecho societario es que hay muchas cosas que se cierran, se han fijado muchas reglas, pero lo que sigue es lo más interesante y es, tenemos vacíos, tenemos casos que no hemos pensado, actualizamos temas cada vez más, nos encontramos con una nueva
regulación de, por ejemplo, el conflicto de interés, que eso seguramente va a terminar siendo un campo que se va a unir a los temas que ya trata el libro y que ya vamos pensando para la segunda edición, dice Vicente. Y en otros temas, como por ejemplo el levantamiento del velo corporativo y la importancia de esa característica de la personificación jurídica societaria, el profesor Jorge Oviedo pues ha planteado también distintas cuestiones. Hay un artículo por allá sobre personificación jurídica y uno de los temas que dejaba abierto es hay que investigar más sobre levantamiento. Entonces yo lo que hice fue coger ese concepto y decir, bueno, vamos a investigar. En términos generales, el libro es el resultado de investigación académica, pero sobre todo de una pregunta, y es cómo llevar esa investigación al campo de la realidad. En la docencia, todos acá profesores, nos acompañan varios también como auditorio, uno se encuentra con un conflicto, y es dar la teoría, ¿sí? Esos conceptos grandes, los autores, la dogmática, pero después alguien levanta la mano y dice muy acuciosamente, ¿y eso para qué sirve? Y entonces ahí es llevar la respuesta al siguiente nivel, y es, esto sirve porque me va a responder un problema, porque va a llevar a la empresa a no hacer algo, o a que si lo hace, pues se va a enfrentar a una serie de riesgos y defectos. Y lo que sí se quiso en el libro es precisamente llevar eso, ¿sí? Responder a esa pregunta de cómo llevarlo a un efecto práctico, cómo responder a la pregunta de qué sigue y cómo funciona en la realidad. Entonces, para los que compren el libro van a encontrar consejos, van a encontrar los indicios principales que deben seguir como litigantes para buscarlos, van a encontrar los requisitos precisos y van a encontrar incluso la advertencia de decir, en este caso la jurisprudencia ha tratado esto, pero no ha llegado hasta acá. Entonces, si llegan ahí, entonces pues ahí van abriendo camino hacia los siguientes campos. Yo no quiero profundizar en cada uno de los aspectos, para eso están los grandes tratadistas que nos acompañan, así que invitarlos a la lectura y dar un agradecimiento muy especial a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este día que es sin duda no solamente muy alegre, sino de una realización. Hablaba esta mañana precisamente con una persona muy especial que hoy me acompaña, que es Mónica, a la que va dedicado, entre otras, el libro, y es, nunca pensé lanzar un libro en la Feria del Libro, y nunca pensé que llegara gente a ese libro a comprarlo y a decir, me lo firma, porque ahí me siento como Mario Mendoza. Entonces, gracias por un sueño que no tenía, pero que hicieron realidad. Bueno, muchas gracias por la intervención. Continuemos con comentarios acerca del abuso del derecho en el ejercicio del derecho de voto a cargo de Darío Laguado Giraldo, profesor experto en Derecho Societario. Darío Laguado Giraldo, abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, destacado por obtener el mejor promedio de clase de diciembre de 2003 y el tercer mejor resultado en el examen ECAES a nivel nacional. Especialista en el Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y LLM de Harvard Law School. Oiga, ustedes no saben cómo me alegra y me emociona que me confundan con mi hijo. Con frecuencia los hijos, digamos, se columpian, benefician y perjudican del pasado de los padres. En mi caso ha sucedido al revés. Yo me beneficio del avance, progreso y trabajo de mi hijo. Y me alegra mucho, y esas confusiones me parece que son las que trae la vida, son esas satisfacciones que trae la vida, y ustedes, tantos jóvenes que están acá, ojalá tengan oportunidad de confundir que los confundan con sus padres.
me siento halagado, no, de ninguna manera me trastorna. Como ven ustedes, las canas me delatan, no tengo necesidad de decir que soy profesor en retiro. Fueron 40 o 45 años de actividad académica en la Universidad Javeriana, en la Universidad de los Andes, en el Externado, en el Rosario, en 3 veces que tuve ocasión de ir a la Universidad Nacional de Buenos Aires, algunas veces que fui a Perú, 2 veces a México, una a Costa Rica, una a Nicaragua. O sea, detrás de mí hay tiempos vividos, sentencias leídas, códigos revisados y amigos buenos en quienes he visto fructificar la semilla que algún día sembramos. Es el caso de quienes hoy me acompañan como panelistas y del anfitrión, el doctor Benítez. Bueno, dicho esto, que me llevó la mitad del tiempo dado, tómenlo como muestra de gratitud con la vida y con los profesores que hoy están aquí. Este tema que propone William suscita en mi caso como una molestia y como una preocupación, porque con frecuencia se dice, y sobre todo se le dice a los jóvenes, que el derecho civil, algunos dicen para descalificarlo, decimonónico. Es que ser decimonónico no es deshonra. La bandera tiene más de 100 años y el himno nacional también, y en eso lo que debe haber es orgullo. Gracias que tenemos un código civil decimonónico. ¿Cuál es su trabajo y el de los profesores y el de los que nos han de suceder? Ponerlo cercano al año que vivimos, al tiempo que corremos. Entonces, quienes leen el Código Civil como letra muerta, están muertos, ellos están muertos, porque el código vibra. El código es como una partitura, está ahí inexpresivo, pero si el intérprete sabe leer la partitura, suena la orquesta. Entonces, el trabajo que ha hecho William ha sido rescatar y poner como en un solo panorama, en un solo telón, en una sola mesa, la jurisprudencia que en distinto tiempo ha ido construyendo la Superintendencia de Sociedades. Esa jurisprudencia, algunos creen que es el punto de comienzo, el instante en que comienza a construirse las respuestas sobre la responsabilidad civil de administradores, sobre abuso del derecho, sobre el conflicto de interés, sobre abuso de posición dominante y sobre todas estas preocupaciones que están desarrolladas en distintos lugares y tiempos de esas sentencias. En total, la superintendencia ha, digamos, proferido más de 92 sentencias. Consistentes, no. Progresivas, tampoco. Pero son expresiones de distinto tiempo y construidas por distintos, digamos, administradores o jueces que, habiéndose formado en distintos lugares académicos, pues traen al ejercicio profesional lo que allá aprendieron. Hay algunas sentencias que prefieren la ley del Estado de Delaware sobre el Código Civil. Yo me pongo nervioso cuando leo esas sentencias y de los nervios paso a la ira, porque las leyes de Delaware son maravillosas, como las leyes de todo el mundo, pero mejores las nuestras. Entonces, antes de llegar a la ley del Estado de Delaware hay que pasar por el Código Civil. Entonces, pienso yo que esa es una brega, una lucha en la que tenemos que comprometernos todos, tenemos que entender y aceptar que en el Código Civil están las semillas de todas estas instituciones que fueron objeto del estudio del doctor William. Lo resumo. El Código Civil tiene un artículo que es un artículo, un principio, es una regla de oro eterna. Dice: quien por su culpa cause daño a otro estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. Ese 2341 es mágico, dice mucho y lo dice todo, pero no lo explicita. Entonces, trabajo de abogados y jueces es poner
ese código en funcionamiento, poner ese enunciado en funcionamiento y hacerlo descender al caso concreto. El 830 del Código de Comercio trae otra regla maravillosa, que cuando yo lo leí por primera vez me alegró muchísimo, porque decía que el que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. En ese tiempo un amigo mío que ahora es, digamos, muy reconocido en el tema de responsabilidad civil, Jorge Santos Ballesteros, dijo: voy a tomar eso como tema de mi tesis, el abuso del derecho, es un gran logro del derecho positivo. Y concluye su tesis diciendo: para entender el 830 hay que ir al Código Civil, porque el 830 no dijo cuándo hay abuso, qué consecuencias hay del abuso, cuáles son las excepciones del abuso, no lo dijo. Entonces, desentrañar el alma y el contenido esencial de las leyes de derecho civil y de derecho mercantil es obra que corresponde a la jurisprudencia y a la doctrina. Por esa razón, el paso que ha dado el doctor William merece gratitud y merece admiración, porque los documentos que tuvo a mano son múltiples, construidos en desorden, digámoslo sin pudor, con todo el cariño que merece la superintendencia, construidos en ambientes de contradicción, porque hay sentencias que uno dice: bueno, pero ¿esto qué fue? Bueno, es el progreso de la jurisprudencia, yo pienso que esa es la explicación. Y como quedan los tres grandes temas abiertos, entonces lo que yo me proponía era solamente tratar de hacerle homenaje a ese 2341 del Código Civil, a afirmar que el Código Civil es norma viva, con la cual se puede construir el presente y el futuro, y dejar entonces que cada uno de los expertos, ellos sí, en asuntos de derecho mercantil, pues desarrollen las parcelas en las que están comprometidos. Muchas gracias. Muchas gracias por su interesante intervención. Continuamos con la presentación general del libro a cargo de Jorge Oviedo Albán, director del Departamento de Derecho Privado de la Empresa y de los Negocios de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Jorge Oviedo Albán, abogado y especialista en Derecho Comercial por la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en Derecho y magíster en Derecho Privado por la Universidad de los Andes. Actualmente es director de posgrados y jefe del Departamento de Derecho Privado de la Empresa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Ha sido profesor y conferencista en temas de derecho comercial, obligaciones y contratos en diferentes universidades de Europa y América. Autor de numerosas publicaciones en Colombia y el extranjero, expresidente del Colegio de Abogados Comercialistas de Bogotá, árbitro en varios concursos de arbitrajes nacionales e internacionales, miembro del Comité de Costumbre Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, miembro del Comité de Prácticas Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá y ex conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Cuando William llegó a trabajar con nosotros a la Universidad de La Sabana, bueno, y no, tal vez antes, cuando William fue a hacer su doctorado a España, ya traía un larguísimo recorrido pese a su juventud, aunque un querido colega, el profesor Álvaro Mendoza, dice que eso es algo que se cura con el tiempo, ¿no? Claro, entonces pese a su juventud, traía una larga experiencia como profesor de Derecho Mercantil, como investigador, yo no sé cuántos artículos y alguna monografía había escrito sobre el tema, profesor de Derecho Comercial General en la Universidad Sergio Arboleda, de sociedades en pregrado y posgrado. Por ahí tuvimos la fortuna de trabajar los tres juntos, efectivamente. Ese día quiero confesar que cuando llegué a trabajar con él dije, cuando yo voy a la Universidad de La Sabana me lo voy a llevar a William, y así fue, efectivamente. Bueno, entonces él me hizo una pregunta porque andaba buscando dónde hacer el doctorado y me dijo, tengo una disyuntiva, o hacer el doctorado en algún tema de derecho mercantil en X universidad, una universidad europea, o hacerlo en la Universidad Autónoma de Madrid, pero es con una escuela de derecho civil, con la escuela del profesor Antonio Manuel Morales Moreno. ¿Usted qué opina? Entonces yo le dije, creo que es la mejor decisión, William, que usted puede tomar, y creo que el doctor Laguado ahorita cuando hablaba de eso, yo me acordaba mucho de esas palabras y por eso quise destacarlo.
Porque usted ya tiene una muy sólida formación en derecho mercantil, ya ha leído el Código de Comercio 1000 veces, a los autores todos, porque de eso también voy a hablar en algún momento, ya conoce a los autores extranjeros, ya ha hecho pasantías en el exterior, ha ido a España y conoce mucho sobre el derecho mercantil, pero yo creo, William, que esa formación que su doctorado le va a dar, en un tema de derecho civil, con los mejores civilistas de España y de Iberoamérica, diría yo, liderados por el profesor Antonio Manuel Morales Moreno, eso a usted le va a permitir tener una formación integral de derecho privado, no lo dude un segundo. Y pasado el tiempo, William y todos, yo creo que eso efectivamente empezó a dar sus frutos. En la obra que hoy presentamos, yo creo que se recoge esa formación omnicomprensiva que William ha logrado en el derecho mercantil, en el derecho civil y yo diría en muchos otros elementos. William además por personalidad creo y por formación también, pero por personalidad tiene esa habilidad de poder ver las cosas desde distintas orillas, desde la óptica del derecho civil, comercial, constitucional y más allá. Sería un largo etcétera. Entonces ese es un primer tema que yo quiero destacar. Para el segundo tema voy a entrar en infidencias, William, con tu permiso. Cuando William llegó a trabajar a la facultad, me iba a buscar a la oficina, entonces me decía, ¿crees que podría elaborar un artículo sobre este tema? Yo, claro que creo. ¿Crees que podría hacer una monografía sobre esto? ¿Crees que podría? Entonces yo algún día le dije, William, mira, ¿me recuerdas cuando yo llegué a trabajar a la Universidad de La Sabana? Venía de la Universidad Javeriana, me había formado al lado de mi maestro, el doctor Darío Laguado, quien me llevó a las primeras clases que pude dictar sobre derecho mercantiles humanos, sembró la semilla, en fin, esa es otra historia. Le dije, pero ¿me recuerdas a mí que cuando yo llegué a trabajar a esta facultad, el decano era el doctor Obdulio Velázquez, actualmente director de la Escuela de Negocios y quien fue rector de la universidad, y yo también iba todas las tardes a pedirle permiso para hacer cosas, que si me deja hacer un congreso, que si puedo hacer. Entonces él algún día me dijo, y yo traté de emular esas palabras, me dijo, mira, me encanta hablar contigo todas las tardes, pero yo estoy muy ocupado. Haz lo que quieras hacer. Si yo veo que algún día estás haciendo algo ilícito, ese día vamos a hablar, pero por lo pronto haz las cosas. Me dijo, mira, esta es una universidad que invita a la creatividad. Lo que se te ocurra que podamos hacer, siempre y cuando, claro, con los recursos, y si no, miramos a ver cómo conseguirlos, pero lo que creas que podemos hacer para bien de la universidad, para bien de los alumnos, para bien de la sociedad, hazlo. Entonces yo eso se lo dije a William, le dije, William, escribe lo que quieras escribir, y lo mismo, si algún día estás haciendo algo ilícito, ese día vamos a hablar. Esa costumbre no la ha perdido, él todas las semanas, todos los días casi me escribe diciendo, ¿qué opinas sobre tal cosa? Y yo le digo, William, adelante, adelante. Así que este libro también yo creo que es reflejo de eso, de ese espacio creativo que nos ha permitido, gracias a la divina providencia, yo creo, trabajar en la Universidad de La Sabana. Así que bienvenida a las próximas monografías, William, que se te ocurre escribir y para las cuales no me tienes que pedir a mí permiso. Bueno, si escribes ahí sobre algún tema ilícito, ahí hablaremos con el decano y con Vicente. Pero bueno. Y la tercera cosa que yo quiero destacar de William y su trabajo académico es que William es realmente un gran amigo, una persona que personifica esa palabra que yo creo que es tan difícil, ¿no?, encontrarle a una persona. Y creo que Vicente también lo dijo, una persona que cuando uno le dice, William, es que hay que para mañana preparar una conferencia, a la hora ya la tiene preparada. William, es que hay que ir a reemplazar al profesor tal, ya está en el salón de clases. William, que es que ayúdame con tal tema, él está listo siempre a servir, a dar todo de sí, como dicen los argentinos, pone la carne en el asador, sin límites, tanto que yo le he dicho, William, tranquilo, ya no más, vete a tomar una cerveza con Mónica, por favor. Efectivamente, entonces eso yo lo quiero destacar porque la presencia de William en el departamento, en la facultad, y creo que Vicente lo puede corroborar, ha sido un aire fresco, digamos, que nos ha permitido incluso cohesionarnos, hacer cosas en conjunto, ayudar en los escenarios que hay que ayudar, así que eso quiero yo agradecerlo, William,
públicamente y tranquilo que las cosas no son para dentro de una hora y ni para mañana, te puedes tomar unos días, porque me ha pasado, William, una columna para La República, ¿y para cuándo? Para mañana, en una hora la tiene lista, entonces eso dice mucho de la personalidad absolutamente entregada de William. Y tal vez para finalizar decir que también eso mismo que yo destacaba en su formación y en la personalidad de William se refleja en sus clases. William es hoy una persona que está dedicado a enseñar el derecho de las obligaciones, también el derecho societario, pero que lo hace con esa visión omnicomprensiva, un gran conocedor del derecho colombiano, del derecho comparado, civil, comercial, y eso yo creo que hoy se destaca pues también en sus clases. Así que gracias, William, felicitaciones por el libro y no se te olvide que puedes hacer lo que se te ocurra. Gracias por su intervención. Continuemos con los comentarios acerca del abuso del derecho en el ejercicio del derecho de voto, a cargo de Mariana Bernal Fandiño, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes. Mariana Bernal Fandiño, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, Máster 2 en Derecho Comercial, mención honorífica, y Máster 2 en Derecho Internacional Privado, mención honorífica de nuevo, de la Universidad de París II. Doctora summa cum laude en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, directora del Grupo de Investigación en Derecho Privado de la Universidad de los Andes y directora de la especialización en Derecho de los Negocios Internacionales de la misma universidad. Ha sido catedrática por más de 15 años en Derecho de Obligaciones, Contratos, Responsabilidad Civil y Derecho de Consumo en varias universidades del país. Muchísimas gracias, qué emoción, qué honor estar aquí acompañando a mi querido amigo William, además en compañía de este panel de lujo, de verdad, qué honor, qué privilegio. Gracias a todos ustedes por estar acá, por apoyar esta iniciativa tan importante, un libro, como lo mencionaba el doctor Vicente, que realmente es único y es muy novedoso y refrescante en nuestra cultura jurídica. Entonces, yo acepto muy feliz y honrada esta invitación para comentar, como lo mencionaba hace un momento el doctor William, sobre un tema apasionante que es el principio del no abuso del derecho. Y antes de entrar en ese tema específicamente, creo que quisiera abordar un tema un poquito más general, y es que se ha discutido mucho sobre la conveniencia o no de otorgarle a las superintendencias funciones jurisdiccionales. Y si bien yo comparto muchas de esas preocupaciones que creo que son también causa de algunas de las, de pronto, incoherencias o sentencias de pronto confusas, como mencionaba ahorita el doctor Laguado, creo que en todo caso el libro del doctor William es evidencia, digamos, la importancia de la labor de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, y creo que eso es evidente. En más de una década de funcionamiento ha impulsado a los empresarios a resolver sus conflictos, generando pues una importante jurisprudencia que rescata en este libro y resalta más bien de una manera muy importante el doctor William. Y creo que pues eso es una labor muy importante que se ve reflejada en la metodología. Yo comparto con lo que decía el doctor Vicente hace un momento, es que la metodología de la obra es muy interesante porque se encuentra un estudio de casos, entonces uno encuentra un análisis de casos que no es frecuente en nuestra doctrina, pero además con una solvencia teórica clarísima por todo el bagaje que nos mencionaba el doctor Oviedo hace un momento que tiene William. Entonces ese libro creo que combina maravillosamente teoría y práctica, además explicando esas sentencias, esas decisiones dentro de un contexto, que es un tema que siempre hemos comentado con el doctor Oviedo, que es algo que nos hace también mucha falta en nuestra doctrina, ¿no? A veces decimos, la Corte dice, la jurisprudencia dice, y sin dar un contexto. Entonces este libro es maravilloso porque es una herramienta increíble para la comprensión práctica de todas estas figuras tan interesantes. En el contenido del libro, pues el autor nos invita a reflexionar sobre varios temas desarrollados que él ha específicamente escogido, y pues como les decía, me detendré a mencionar algunos temas de la figura del abuso del derecho. Conectando con lo que mencionaba el doctor Laguado, esta figura tiene
pues si bien tiene un origen incluso remoto en el derecho romano, porque se pueden encontrar en la casuística del derecho romano todas esas reflexiones alrededor de la imposibilidad de excederse en el ejercicio de los derechos, pues podemos reconocer que desde el siglo XX, digamos, ha tenido un desarrollo importante en la doctrina, pero ha tenido, y lo menciona el doctor William en su libro, tanto defensores como enérgicos detractores, porque algunos doctrinantes consideran que realmente no existe la figura del abuso del derecho, porque el derecho termina donde el abuso comienza, ¿no? Entonces hay algunos la doctrina que incluso niegan la existencia de esta mirada del ejercicio abusivo de un derecho, porque consideran que no se puede ser simultáneamente conforme y contrario a derecho. Sin embargo, creo que es innegable la aceptación del abuso del derecho a nivel jurisprudencial y legal en muchos países, y lo vemos clarísimo en el derecho comparado. Y para algunos, pues es un principio que ayuda a flexibilizar el derecho, y como lo mencionaba también hace un momento, pues nos permite una posibilidad de adaptar el derecho a la realidad social y a los tiempos cambiantes, y eso nos ayuda a flexibilizar pues ese formalismo jurídico. Se ha señalado, por ejemplo, una diferencia entre el abuso del derecho y la ausencia del derecho, entendiendo que en el primer caso, en el abuso del derecho, pues se compromete el ejercicio del derecho, mientras que en el segundo caso hay una persona que está simplemente traspasando esos límites. Entonces, por ejemplo, como para poderlo ilustrar de una manera sencilla, pensemos en una persona que utiliza su arado en el predio vecino, ¿cierto? Pues no está ejerciendo un derecho, está actuando sin ningún derecho. Mientras que una persona que, por ejemplo, sube un muro en una zona límite de su predio, sube un muro a tal punto que oscurece la casa vecina, pues está ejerciendo su derecho, pero de una manera abusiva. Entonces, creo que ya hoy podemos decir que existe como una claridad sobre la importancia de entender que sí existe este principio y la importancia que esto tiene. En el derecho colombiano también se ha reconocido que en la llamada Corte de Oro, ¿cierto?, en la tercera década del siglo XX, la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ya hablaba del principio del no abuso del derecho, y entonces retomamos esa importancia que mencionaba el doctor Laguado del derecho civil y de esa interpretación de los jueces del derecho civil que ya había traído este principio, que viene a ser, por supuesto, consagrado en el Código de Comercio y posteriormente incluso en la Constitución de 1991. Esto lo revisa con mucha claridad y profundidad el doctor William en el libro. Además de revisar pues la naturaleza jurídica del abuso del derecho, que eso no ha tenido pocas discusiones, el fundamento del abuso del derecho, inicialmente con una visión muy subjetiva, muy pensando, claro, es que hay una intención de causar el daño o existe una culpa al ejercer abusivamente un derecho, pero se ha superado esos fundamentos y lo explica muy bien el doctor William con unas visiones más modernas en las que, por ejemplo, incluso Josserand hablaba de la finalidad del derecho, como cuando se está apartando el ejercicio de un derecho de su finalidad, de la finalidad que ha tenido el derecho al consagrarlo. Y más recientemente todo ese ejercicio como anormal del derecho, y creo que ahí uno ve la influencia clarísima del derecho español en la obra del doctor William. Se identifican también los requisitos generales para la procedencia del abuso del derecho, la ocurrencia del abuso, la concreción del efecto material y la relación causal en esos dos primeros requisitos, que eso es un tema muy importante que lo mencionaba el doctor Laguado hace un momento. Bueno, sí, está el reconocimiento del principio, pero ¿cómo? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cuáles van a ser los requisitos? ¿Y cómo se aterriza en el derecho societario? También en la obra se estudian a profundidad
supuestos para calificar el uso abusivo del derecho al voto en el derecho societario. Y eso es muy interesante porque en el libro se explora la actuación dirigida con el propósito de causar el daño. Eso nos devuelve como a ese fundamento subjetivo, pero no se limita a eso, ¿no? También explica la extrema desproporción entre el interés del titular y el efecto negativo que producen otros el ejercicio del derecho. Ahí uno ve un fundamento más objetivo, donde no importa si hay una intencionalidad o no de causar un daño, sí con el ejercicio pues se presenta una excesiva desproporción entre los intereses de los afectados. La desviación del fin del derecho subjetivo al voto, con la retención sistemática de las utilidades sociales, con la expropiación de minoritarios mediante la asignación inequitativa de cargos en la sociedad, la exclusión forzada de los asociados, ese llamado squeeze out, ¿no? Entonces aprovecha a sacar a los minoritarios en una sociedad y cómo pues ese ejercicio es reprochable y la labor pues de la jurisprudencia ha sido importante en esto, y la doctrina al analizarlo de una manera tan profunda como lo hace el doctor William, creo que ayuda a aclarar y creo que va a facilitar muchas de esas de pronto prácticas que se tenían como de pronto normalizadas y que cada vez más resultan reprochables, en adición a pues otros supuestos muy interesantes que analiza el doctor William en su obra. Yo tal vez quisiera rescatar para finalizar un par de cosas, y es que en primer lugar el doctor William menciona que el campo de actuación del titular de un derecho se ve limitado por el principio del no abuso del derecho, de manera que se sanciona, como les decía, ese ejercicio anormal o excesivo de un derecho por ir en contra de los estándares mínimos de sociabilidad. Eso me pareció una frase muy importante porque es que es transversal a todo el ejercicio de los derechos de los particulares, no solo a nivel societario, sino en todo. Nosotros tenemos que entender que somos seres sociales, que no podemos pensar primero yo, segundo yo, tercero yo, sino que tenemos que entender que vivimos en una sociedad y tenemos que promover una convivencia pacífica. Y al tratar de vivir en una convivencia pacífica, pues necesitamos precisamente unas instituciones y unas figuras que incluso me encantó que el doctor William las califica como una institución que propende por la solidaridad, y pues quienes me conocen, mis grandes amigos, saben que ese es uno de mis temas del corazón, ¿no? El tema de la solidaridad y que implica no sacrificarse y no pretender que seamos hermanitos de la caridad, menos en el ambiente mercantil, pero sí es una cuestión de ponerse en el lugar del otro, entender al otro y no solamente pensar en nosotros mismos. Y eso, desafortunadamente, en nuestra sociedad cada vez tendemos a polarizarnos más, a estar más encerrados en nosotros mismos, en nuestra forma de pensar, y no nos ponemos en el lugar del otro. Y esto, pues como les decía, si bien lo aterriza muy bien el doctor William en materia de derecho societario, creo que invita a una reflexión mucho más amplia y transversal. Entonces, muchas felicitaciones y muchas gracias por esta invitación. Bueno, muchas gracias por la intervención. Es un muy buen abrebocas para que los aquí presentes compren el libro La jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades, reflexiones en relación con el levantamiento del velo corporativo. Entonces aprovechen porque van a tener un muy buen precio y además firma del autor. Continuemos entonces con comentarios de la Business Judgment Rule a cargo de Pablo Córdoba Costa, profesor investigador en Derecho Societario de la Universidad Externado de Colombia. Pablo Córdoba Costa, doctor en Derecho de la Universidad Externado, Javeriana y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, abogado de la Universidad Externado de Colombia, curso de especialización en Derecho Societario, Università degli Studi di Roma, corso di perfeccionamiento in Juristi della Impresa de la Università degli Studi di Bologna, curso El Gobierno de las Sociedades Mercantiles Barcelona, fue delegado ante la Superintendencia de Sociedades en la Delegatura de Estudios Jurídicos y Económicos, jefe de división de concordatos de la Superintendencia de Sociedades, asesor para la reforma del Código de Comercio colombiano, y actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia, miembro del Comité de Costumbre Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, miembro del Comité de Prácticas Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá y asesor de empresas. Bueno, buenos días para todas y todos. Muchas gracias por la invitación, a los organizadores del evento, a la editorial, a la Universidad de La Sabana y al autor. Gracias por varias cosas. Primero, porque me envió el libro con una dedicatoria muy amable. Segundo, por haber escrito el libro, por tomarse el trabajo.
a uno le da fe y confianza en el país este tipo de trabajos y lo insta a uno a mirar con optimismo el futuro. Veo aquí en el auditorio a muchas personas jóvenes. Hay que tener confianza en el futuro y luchar por el futuro. Se hablaba de un sueño, ¿no es cierto? Pues vea, los sueños se cumplen. William, apreciado profesor, después de la descripción que hizo el profesor Oviedo y de haber leído el libro, quedé más convencido de aquello de los derechos de autor de contenido personal, porque el libro refleja su personalidad. Entonces, me gusta mucho el libro, lo felicito a la Universidad de La Sabana, y habiendo escuchado a la profesora Mariana, al profesor Darío, al profesor Oviedo, yo creo que hubo como telepatía. Nosotros no hablamos antes de cómo iba a ser este encuentro, pero yo antes de venir hoy dije, yo había visto una cita de Jean Bodin en un libro de la República, que lo voy a leer, abro comillas: es necesario que el gobierno prudente de un pueblo tenga la plena comprensión de los humores y carácter de éste antes de que pueda esperar frutos de los cambios en el estado de las leyes, porque el fundamento principal de una república reside en la adaptación del Estado al carácter de los ciudadanos y de los edictos y ordenanzas a la naturaleza del lugar, las personas y los tiempos. Hasta acá las comillas. Y a mí me correspondió hablar de la Judgment Business Rule, la regla del criterio empresarial, de la cual se ocupa el autor en la página 145 y siguientes de su libro. Lo primero que tengo que decir sobre ese punto específico es que, y como acaba de ocurrir, porque entiendo que el libro lo escribió después del decreto 046 de este año, que digamos consagró la regla del criterio empresarial en el derecho colombiano. Ese es un decreto que ya tiene varias demandas ante el Consejo de Estado y que yo creo que muy seguramente el Consejo de Estado probablemente lo va a declarar nulo, y lo va a declarar nulo probablemente en varios de sus puntos, y un punto en el cual seguramente podría declararlo nulo es por haber acogido esta regla, porque esta regla muy probablemente va en contra del texto legal. Y lo digo porque, digamos, en Colombia se ha hablado mucho de la regla del criterio empresarial, pero surgen varias reflexiones. La primera es que nuestro régimen de responsabilidad de administradores, entre comillas, a veces decimos como si fuera un régimen aparte del Código Civil, como si fuera una isla, y pasa y sucede que no. La responsabilidad de los administradores de las sociedades es una responsabilidad civil, ¿no es cierto? Es una responsabilidad civil que se nutre de toda esa dogmática civil que viene, que está no solamente en el 2341 y siguientes del Código Civil para hablar de la responsabilidad extracontractual, sino también de la contractual, 1604, etcétera, del Código Civil. Entonces, ahí hay una disonancia, o podría haber una disonancia entre esa regla y nuestra tradición civilista y nuestra tradición comercialista. Pero lo segundo, que a mí me parece muy importante, y es que esta regla, si se quiere, no es una regla de carácter sustancial. Si ustedes miran la Judgment Business Rule en el derecho comparado y sobre todo en el Common Law, van a encontrar que lo que examina el juez no es tanto la idoneidad de la decisión que toman los administradores, sino el procedimiento que siguieron para tomar la decisión. Si el procedimiento que siguieron para tomar una decisión empresarial es el que dice la norma o el que la jurisprudencia, el precedente ha considerado como el mejor o el más idóneo, es decir, que la decisión de un gerente sea informada, que sea oportuna, que sea pertinente, etcétera, etcétera, que sea leal, pensando en el mejor interés de la compañía, pues no se mira el resultado del acto.
No importa si fue una decisión positiva o negativa para la sociedad, sino se mira es si el gerente, si el administrador cumplió cabalmente con ese procedimiento. Lo que uno tiene que preguntarse es si eso se puede adaptar al derecho colombiano y si realmente nuestro sistema legal tiene una estructura que permita adaptar esta regla, porque esta regla es muy particular de Delaware, ¿no es cierto? Aunque es desde el siglo XVIII en Inglaterra que se generó. Si uno mira la historia, proviene más del derecho inglés que del derecho norteamericano. ¿Y por qué lo digo? Porque si uno mira las empresas colombianas, la gran mayoría de las empresas colombianas son empresas de familia, son sociedades de familia, en las cuales el administrador normalmente es el mismo accionista, es decir, no hay una separación entre el propietario de las acciones o de las participaciones y quien administra. Entonces, aquí habría, digamos, una disfunción en la aplicación de esa regla traída sin aduana, en mi opinión, ¿no es cierto? Fue como que nacionalizada, pero no pasó por la aduana al derecho colombiano y además, digamos, aplicada, lo digo yo con respeto por la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades, que reitero yo, esa delegatura ha producido sentencias muy buenas, digamos, pero eso no significa que esté exenta de críticas. Y digamos, hay sentencias en las cuales se aplica esa regla a empresas familiares y eso indudablemente pues no está bien, porque es un administrador demandado, por ejemplo, el papá o la mamá, por un accionista que es el hijo, ¿no es cierto? O digamos, y el papá también es accionista o la mamá también es accionista. Entonces esta regla indudablemente tiene este problema. Lo otro que quiero decir es que cuando uno mira, y en el libro sale perfectamente esto, cuando uno habla de los deberes, está hablando de la responsabilidad. Y cuando uno habla de la responsabilidad, necesariamente tiene que hablar de los deberes. Es un solo tema, deberes y responsabilidad de los administradores. Entonces, al ser un solo tema, cuando uno modifica los deberes, modifica la responsabilidad, porque no hay responsabilidad sin incumplimiento de los deberes. Usted no puede hablar de responsabilidad si no ha incumplido una obligación, un débito, ¿no es cierto? Ya sea en el orden de lo contractual o en el orden de lo extracontractual. Entonces, indudablemente se plantean ese tipo de inquietudes sobre esta regla, pero digamos, es un abrebocas muy interesante su libro, profesor William, para seguir hablando del tema, porque más allá del decreto o no, este es un tema que está sobre el tapete en el derecho colombiano, incluso tiene incidencia en la empresa pública. Habría que preguntarse, por ejemplo, en aquellas sociedades participadas por el Estado, si los administradores, porque son sociedades que expresamente remiten las normas a la aplicación del derecho privado, si esos administradores serían beneficiarios de esta regla o no, porque en el fondo quien resulta beneficiado es el administrador, ojo, porque la regla en el fondo significa lo siguiente, 2 puntos, no importa el resultado de tus decisiones empresariales, si tú las tomaste con lealtad y de manera informada, no importa si es la decisión más catastrófica para la empresa, no serás declarado responsable. Uno tiene que preguntarse si eso es positivo o no para un país, sobre todo que tiene empresas en su gran mayoría pequeñas y medianas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención. Los invitamos muy especialmente a que adquieran en nuestro stand el libro La jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades, reflexiones en relación con el levantamiento del velo corporativo. Muchas gracias por su asistencia y los esperamos pronto.